Me da muchísimo gusto saludarle. Dios le bendiga de una manera muy, pero muy especial. Y gracias por contactarse, por conectarse. Deseo que, pues, a su vez usted pueda también compartir con otros, porque hablamos de la palabra de Dios. Y eso es lo que queremos compartir siempre, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Todo el mes de agosto hemos estado enfatizando sobre la palabra de Dios, sobre la Biblia, que es la palabra de Dios. No se puede decir que contiene la palabra de Dios, porque decir contiene significa que uno sí y otro no. No, toda es la palabra de Dios. Toda es la palabra de Dios, desde Génesis, Apocalipsis, desde que dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hasta el final, donde dice, ven Señor Jesús, en Apocalipsis. Toda es la palabra de Dios y es vida para nuestra vida. Mire, en esta hora quiero referirme a San Juan capítulo 6, versículos 53 al 64. Resulta que el Señor Jesucristo multiplicó los panes y los peces y les dio de comer a miles de personas. Entonces, al siguiente día, volvió la gente y entonces el Señor Jesucristo les dijo, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Porque también les señaló y les dijo, ustedes me siguen porque ayer les di pan y peces, pero yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y ellos se extrañaron muchísimo. Comer su carne y beber su sangre. Lo tomaron literalmente. Y hemos venido mencionando en estos últimos días acerca de la interpretación de la palabra del Señor, que en primer lugar hay que tomar las palabras en forma literal. Pero si el contexto nos indica que no podemos tomarlo literal, pues entonces es figurado. Lo que quiere decir que la palabra de Dios puede ser literal o figurada. Y en este caso no significa que realmente se iban a comer el cuerpo de Cristo y tomarse la sangre. Por supuesto que no. Y entonces les entregó unas palabras, porque les dijo, yo he descendido del cielo, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y también les dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por eso, insisto en que la palabra de Dios es alimento para nuestra alma, porque la palabra de Dios son espíritu y son vida para nosotros. Y cómo necesitamos los humanos el alimento espiritual. Los creyentes en Cristo Jesús necesitamos constantemente estar comiendo la palabra de Dios, estar alimentándonos con la Biblia, la santa palabra de Dios, y eso nos auxilia para enfrentarnos a las situaciones adversas, para enfrentarnos al desánimo, a los peligros, a los ataques que constantemente recibimos. Pero entonces, la palabra de Dios, la palabra de Cristo, son espíritu y son vida. Por eso, yo les invito para que diariamente estemos recibiendo la palabra del Señor. Y no me refiero precisamente a estas transmisiones que tenemos todos los días a las 7 de la noche, sino que usted tome la Biblia, tome la palabra y se alimente, lo reciba. No leerlo así de corrido como cualquier libro o como mera información, sino como alimento para su vida, alimento para su alma. Que nosotros vayamos a esa nueva experiencia, a esa nueva dimensión. Las personas leen los libros, pues claro, por información o por diversión o para argumentar, pero no se puede decir que son alimento para su espíritu, alimento para su alma. En cambio, la Biblia sí.
es alimento para nuestra alma. Leemos los evangelios, leemos los salmos, leemos las historias, leemos acerca de los héroes de la fe que se mencionan en el capítulo 11 de los Hebreos, y ahí se mencionan los nombres, pero los hechos están a través de toda la Biblia. Y eso nos fortalece, nos auxilia espiritualmente, levanta nuestro ánimo y fortalece nuestra fe para mantenernos firmes, estables en el camino del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mis palabras son espíritu y son vida. Vamos a grabarnos muy bien esto, no solamente en nuestra mente, pero vamos a recibirlo en nuestro corazón. Dijo Jesús, mis palabras son espíritu y son vida. Pero cuando el Señor Jesucristo les dijo a aquella multitud, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, dice, no pudieron resistir esta palabra. No la pudieron resistir. ¿Y sabe qué? Se fueron. Dejaron al Señor Jesús. O sea, que en aquel tiempo las personas son, pues como en este tiempo. Si las cosas no son como a ellos les gustan, como a ellos quieren y como ellos piensan, entonces lo rechazan. Con la palabra del Señor tenemos que aceptar que es la palabra de Dios y humillarnos ante el Señor por lo que dice la palabra de Dios. Aceptar que en muchos casos y cosas estamos equivocados en la forma de vivir, en la forma de hablar, en la forma de tratar a los demás, en la forma de adorar a Dios. Muchas de las personas están equivocadas porque en lugar de adorar a Dios, adoran lo que hace a Dios, adoran la creación en lugar del Creador. Y tenemos que adorar a Dios. Y la Biblia es la que nos ubica. Claro, que el humano tiene las facultades de decidir por sí mismo, el libre albedrío. Y esas gentes dijeron, no, ya no vamos a seguir a Jesús por lo que dijo. Pero ¿sabe qué? El problema está en que no estaban dependiendo de la iluminación del Espíritu Santo y ellos pensaron que tenían que comerse la carne de Jesús y la sangre de Jesús, pero literalmente comerse a Jesús. Y yo, no podemos soportar esto. Esto no lo podemos soportar. No fueron capaces de discernir las palabras del Señor Jesucristo. ¿Qué se necesita? Claro, la iluminación del Espíritu Santo. ¿Qué se necesita? Tener una relación con Cristo, una relación con Dios, para poder entender mejor al autor de la palabra de la Biblia, que es Dios. Y nosotros ahora entendemos, por supuesto entendemos, que leyendo la palabra de Dios, recibiéndola como palabra de Dios, alimenta nuestro espíritu, alimenta nuestra alma, fortalece nuestro ser, nos ilumina, nos alienta, nos hace ver las cosas que nos rodean, o los hechos que nos rodean, o las experiencias que nos rodean de una forma distinta, de una forma completamente distinta. Ya no vemos enemigos en los que nos rodean, ahora vemos a personas que podemos ayudar y sobre todo amar, a pesar de que no nos amen, a pesar de que nos ofendan, podemos amarlos y podemos responder con el bien al mal que nos puedan causar. Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Podemos vivir confiados en que al dejar este mundo vamos a ir a la misma presencia del Señor. Por eso, ante el acecho o el peligro de la muerte, nosotros damos gloria a Dios, porque si vivimos, para Dios vivimos, y si morimos, para Dios morimos. O sea, que vivamos o que muramos, somos el Señor. Y estar ausentes del cuerpo es estar presentes con el Señor. Y para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que entonces esa palabra
nos auxilia, alimenta nuestro espíritu, nuestra alma, nos da fortaleza para enfrentar las situaciones críticas que nos rodean. Puede ser la enfermedad. Fíjese usted, ¿cómo enfrentan la enfermedad las personas que no conocen a Cristo? ¿Y cómo la enfrentan los creyentes en Cristo Jesús? Los creyentes en Cristo Jesús están confiados en que o Dios los puede sanar, o si se mueren, se van con Cristo, que es una experiencia maravillosa, ya estar en la presencia del Señor. Así que su actitud o nuestra actitud ante la enfermedad es completamente distinta a aquellos que no tienen la palabra de Dios en sus corazones. Por eso, mis palabras son espíritu y son vida. Mis palabras son vida. Cómo me gusta y cómo recuerdo todavía aquel canto que entonábamos antes de empezar la predicación. Bellas palabras de Cristo son las de Cristo Jesús. Ellas alientan mi alma, dan fortaleza y luz. Bellas palabras de vida resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en mi vida había escuchado hasta ahora. Bellas palabras de vida. Y no solamente bellas, pero nutritivas. Nos ayudan tanto la palabra del Señor. Pero repito, aquellos que vivían en otro plano, ya no en el plano de la iluminación del Espíritu Santo, dijeron, pero ¿cómo nos vamos a comer a este? ¿Vamos a comer su carne y vamos a beber su sangre? No, y se fueron. Porque un día antes el Señor les había dado pan y peces, pan y pescado. Entonces, ahora ya no es lo mismo, pues mejor nos vamos. Pero insisto, nosotros necesitamos la palabra de Dios porque es alimento para nuestro espíritu. Y una vez que nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios y estamos dependiendo de la iluminación del Espíritu Santo, podemos entender mejor la palabra de Dios. Porque, claro, hay, por ejemplo, promesas que se le hicieron a Israel y que no necesariamente son promesas para nosotros. Por ejemplo, muchos han seguido tomando las palabras del Señor que le dijo a los israelitas: toda la tierra que pisen la planta de sus pies será vuestra. Entonces ellos decían, donde pisemos, eso va a ser de nosotros. Y en estos días no falta quien diga, voy a pisar por aquí 2, 3 terrenos para que sean míos. Pues no, fueron palabras exactamente para los israelitas, no para nosotros. Ahora, sí podemos confiar en el Señor. Si usted necesita una casa, si usted necesita un terreno, pues no necesitaría pisarlo. Simplemente, pero poderosamente, confiar en el Señor. Señor, yo necesito una casa o yo necesito un terreno. Señor, si es tu voluntad, concédemelo. Mira, a mí me gusta esta casa o a mí me gusta este terreno. Voy a verlo. Y no precisamente en forma física ir a pisar ahí el terreno para decir, como ya lo pisé, esto va a ser mío. No, no es por el acto de pisar el terreno, es tu fe en Dios, tu fe en la palabra de Dios, tu fe en las promesas del Señor, que unas son las promesas de Dios para Israel y otras son para nosotros. Te pongo otro ejemplo. El Señor Jesucristo les prometió que les iba a dar un territorio y les señaló las colindancias. Les señaló desde dónde. Dice, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates y desde Arabia, desde el Arabá, dice, hasta el río Grande. El río Grande se refiere al mar Mediterráneo. Ese va a ser el territorio de ustedes. Por causa de la rebeldía de Israel, no pudieron tener ese territorio por cientos y cientos de años, pero finalmente obtuvieron un territorio
y con el paso del tiempo se ha obtenido más territorio. Pero lo que les prometió originalmente fue desde el río de Egipto hasta el río Éufrates y desde Arabia hasta el mar Mediterráneo. Y entonces dicen los israelitas, al haberse posesionado del territorio donde están y que le reclaman los palestinos, este territorio no es de ustedes, nosotros ya estábamos antes de que ustedes llegaran. Los israelitas reclaman, argumentan y dicen, Israel es el único país que Dios le dio una escritura de propiedad y le dijo desde dónde a dónde era su territorio. Y es cierto, en la palabra de Dios está escrita, o esa es su escritura de propiedad, y allí dice las colindancias. Bueno, qué bueno, ¿verdad? Pero a nosotros no nos ha dicho que ese es el terreno de nosotros, ni que todo lo que pisáremos con la planta de nuestra pie será nuestra. No, pero si tenemos necesidad de una propiedad o de un auto o qué sé yo qué, entonces pedir a Dios si es su voluntad. Y dos, confiar en que Él supla nuestras necesidades. Y seguramente que Él lo hará. Y le voy a decir una cosa. El Señor siempre nos da más de lo que nosotros pedimos. Mucho más de lo que nosotros pedimos. Lo digo por propia experiencia. El Señor me ha dado muchas, pero muchísimas bendiciones. De todas. Materiales y espirituales. Y yo me siento contentísimo por todo lo que el Señor me ha dado. Pero se lo digo con toda sinceridad y tal vez suene a chocante, pero yo nunca le he pedido que me dé un auto. Dios me ha dado los autos que Él ha querido dar, los que yo he necesitado. Con eso no quiere decir que usted no le pide un auto. No, esa es una experiencia muy personal. Yo nunca le he dicho, Señor, quiero un auto de estas características. Pero usted hágalo, no hay problema, ¿verdad? Si usted tiene fe y confianza, pues el Señor se lo dará. Pero acuérdese que no es por presunción. Yo quiero un carro así, así, para presumir. No, es porque usted lo necesita como una herramienta para su trabajo y para su vida personal, para su familia. Entonces, las palabras del Señor son espíritu y son vida para nuestra vida. Mírelo de esa manera. Es alimento para nuestra alma. Y bueno, ya estamos a punto de terminar el mes de agosto y todo el mes de agosto dijimos que lo consideramos mes de la Biblia. ¿Por qué? Pues porque nosotros así lo decidimos, ¿verdad? Así queremos. Como ahora en septiembre queremos que sea el mes de la libertad, porque pues vamos a hablar de la libertad en el mes de septiembre. En septiembre está el 16 que nosotros, 15 y 16 que nosotros como mexicanos celebramos. Pero nosotros más que todo vamos a celebrar la libertad espiritual y vamos a hablar de la verdadera libertad. Todo el mes de septiembre vamos a hablar de la libertad, porque hay mucho de qué hablar acerca de la libertad. Pero agosto, mes de la Biblia, y bueno, todavía lunes y martes vamos a hablar acerca de la Biblia. ¿Y qué vamos a hablar? Se lo anticipo. Cuando el Señor Jesucristo vivió la tentación y que se le presentó ahí Satanás y que lo tentó de 3 formas. Y el Señor Jesucristo dijo, escrito está. Se basó en la palabra de Dios. Escrito está. El lunes lo vamos a ver, Dios mediante. Pero por ahora le digo, o le recuerdo lo que el Señor Jesucristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Pero aquellos no creyeron y se fueron. Y llegan los discípulos, Señor, ya todos se fueron. ¿Y ustedes también quieren irse? No, Señor, no queremos irnos. Porque el Señor Jesucristo les enseñó con hechos su poder, lo que Él podía hacer, sus milagros. Y claro, los discípulos le seguían con todo su corazón por lo que Jesús era. Vamos entonces a confiar en la palabra de Dios. Vamos nosotros a alimentarnos de la palabra del Señor.
Vamos a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a confiar en las promesas. Pero tenga mucho cuidado para poder interpretar la Biblia, que las promesas sean realmente para nosotros y que no sean promesas que se entregaron solamente para los israelitas. Vamos a meditar en la palabra del Señor y recibir la palabra del Señor. Por ahora le digo que el Señor dijo, porque el Hijo del Hombre, o sea, el Señor Jesucristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No lo que estaba a punto de perderse, no, lo que ya se había perdido. Entonces, cada uno de los humanos se ha perdido en el pecado, en la maldad. Pero ahora, Cristo vino para salvarnos. Y ese es el mensaje para usted, que Cristo quiere salvarlo. Confíe en la palabra del Señor, que creyendo en el Señor, creyendo en el sacrificio de Jesucristo como para el perdón de nuestros pecados y salvación de nuestra alma, entonces seremos salvos. Ya hemos sido salvos millones. Usted también puede ser salvo en esta misma hora. Dígale al Señor, Señor, en este momento confieso que he pecado, que soy un pecador, me arrepiento y te recibo en mi alma como mi Salvador. Recibo en mi vida el sacrificio de Jesús, tuyo que hiciste para pagar por los pecados que yo cometí y asimismo darme la salvación. Aquí estoy, Señor. Vamos a orar y vamos a hablar con Cristo con todo nuestro corazón. Padre nuestro, en esta hora vengo a ti, echando mano de tus palabras que son espíritu y son vida, rogándote por todas aquellas personas que no han entregado su corazón a ti. Sálvalos, perdónalos, cámbialos y que en este momento se conviertan en hijos tuyos, lavados con tu sangre preciosa. En tus manos te los estoy encomendando. Gracias, Señor. Recibe la honra y la gloria y la alabanza. Ayúdanos a cada creyente, Señor, para mantenernos firmes en tu palabra, alimentándonos de tu palabra, confiando en tu palabra, dependiendo de tu palabra, Señor. Aquí estamos. En el nombre de Jesucristo lo estoy pidiendo. Amén. Amén. Gloria a Dios. El día de mañana, Dios mediante, vamos a analizar esto. Hay unas expresiones del diablo que a mí me dejan así me sorprenden, me dejan muy sorprendido, porque el Señor Jesucristo le dice, escrito está, y el diablo dice, escrito está. O sea que el diablo cita la Biblia y dice, escrito está. ¿Cree el diablo en la Biblia, en la palabra de Dios? Bueno, mañana lo vemos, Dios mediante, el lunes. Las tentaciones del Señor Jesucristo, pero sobre todo, la palabra de Dios. Escrito está. Mañana, a las 7 de la noche, conéctese, Facebook, Iglesia de la Trinidad, y luego el martes estaremos viendo muchas bendiciones que encontramos en la palabra del Señor cuando usted esté en diferentes situaciones, en tristeza, en enfermedad, en desesperación, en angustia. Vamos a ver cuáles son las porciones bíblicas que nos ayudan el martes. Y después estaremos considerando ya la libertad en Cristo Jesús. Ya a partir del miércoles, que empezamos un nuevo mes, el mes de la libertad, septiembre, estaremos considerando esto. Entonces, nos escuchamos mañana a las 7 de la noche, Facebook, Iglesia de la Trinidad. Hasta entonces, Dios le bendiga. Quédate conectado y comparte de este mensaje lleno de vida. Búscanos en Facebook, YouTube y Spotify como Iglesia La Trinidad o La Trinidad de Juárez. No te pierdas el mensaje de vida todos los días a través de nuestras plataformas digitales, de lunes a domingo a las 7 de la tarde. Ya tenemos servicios presenciales, miércoles 6 de la tarde y reunión de jóvenes los sábados a las 4 de la tarde. Los domingos tenemos 3 servicios, 10 de la mañana, 11:30 de la mañana y 1 de la tarde. La dirección de la iglesia es Rafael Velarde, esquina con Francisco Sarabia, zona centro, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
O bien puedes visitarnos en El Paso, Texas, en la Iglesia Jerusalén. Reunión de jóvenes los viernes a las 7 de la tarde y domingos a las 4 de la tarde, en el 4300 de la calle Yandel. No lo olvides, quédate conectado.